Detenido al cabecilla de una organización delictiva la cual traficaba con estupefacientes enviándolo a Reino Unido e Irlanda. Sacarla, que se vea. Había enterrado un revólver, el cual coincide con la marca y modelo de uno utilizado en un asesinato en Dublín en el año 1996. No discuta conmigo ni polemice. ¿Cuándo? ¡No he hecho ninguno, le digo! El karateca ha salido de prisión tras pagar 250.000 euros de fianza. Pero ¿de dónde saca el dinero? ¿Por qué el juicio sufre un nuevo retraso? Hablamos con el abogado del cabecilla de una de las mayores bandas criminales de la región. Son momentos duros, y más cuando pesa sobre él una acusación de homicidio. Apuñalamiento de San Javier, que está ahí enterrado, ¿eh? El que le pegó la puñalada. Dice. Yo no lo sé tampoco fijo. De momento lo que se ha manifestado por mi cliente es que es inocente, con lo cual nosotros negamos que haya ningún tipo de motivo, como digo, de carácter sentimental. Supuestamente vende droga y entonces los locales que él tiene son como una tapadera. Esa casa de alquiler tiene que costar una pasta gansa. Bueno, ellos no tienen ni para pagar eso. Solución, pues el trapicheo de la droga. Buenas noches. Ya ven que los sucesos y las novedades, al menos en el caso del karateca, nos atropellan prácticamente. Puesto que si ayer salía Pedro Sánchez de prisión, hoy le suspenden su macrojuicio. Vamos a ver en qué queda la situación. Vamos a hablar también sobre el veredicto de culpabilidad del caso de Manuel Vidal o el caso de las afganas, que va a proseguir. Tenemos muchos más temas. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad y arrancamos Código 112, su programa de sucesos. Les contamos que con el toque de queda no van a acabar los sucesos, puede incluso que hasta aumenten. La Policía Nacional ha detenido a 2 jóvenes como presuntos autores de un intento de robo en esta carnicería de Puente Tocinos. Aprovecharon que no había nadie en la calle debido al toque de queda para intentar forzar la puerta. Claro, como ahora con todo esto de que hay que estar a las 11 en la casa, han aprovechado y ha sido cuando han intentado robarle. Sé que, mi marido que entra de madrugada a trabajar a las 1:30, él vio ahí a los coches de la Policía Nacional y creo que tenían ahí a los detenidos. La policía llegó rápidamente y detuvo a los presuntos autores del robo, ya que se fijaron en un detalle muy importante. Lo que le pareció curioso a los compañeros fue que en el momento de la detención de esta persona, cuando lo localizaron, iba en manga corta. Debido a la hora que era y la temperatura que era, no coincidía la ropa. Parte de la ropa pues se había desprendido de parte del abrigo durante la persecución policial. El dueño agradece la rápida actuación policial, pero teme incluso que con el toque de queda aumenten los intentos de robo. Porque últimamente en esta plaza estamos sufriendo muchos destrozos, estamos sufriendo mucho vandalismo y ahora con el toque de queda, pues lo que se ve, van a empezar los robos y lo vamos a sufrir mucho el pequeño negocio. Pues para mayor enredo, uno de los detenidos dice que sí, que corría de la policía, pero no porque intentase robar en la carnicería, sino por el toque de queda. Escondernos porque nosotros no tendríamos que estar a esa hora en ese sitio. Y salimos de allí por eso, pero yo firmemente puedo decir que no he cometido ese delito. Mucho más claro es lo ocurrido en Villanueva del Río Segura, donde la Guardia Civil ha detenido a 2 jóvenes por robar joyas en una vivienda. Van a ver algunas de las piezas que fueron robadas y que recuperó la Benemérita. Da la casualidad que uno de los presuntos ladrones es familia de las víctimas. El robo tuvo lugar en el barrio de la Asunción, una zona apartada del núcleo urbano donde los ladrones saben que hay poco tránsito de personas. Una zona más bien alejada del pueblo. Es una zona que hay mucha gente trabajando, que viene nada más que a comer, dormir y poco más. Y se tira la casa prácticamente todo el día vacía. A mí me entraron de la perga esa a la pérgola y la pérgola me dejó una ventana abierta. Entonces he puesto reja. Y más curioso es el robo que ya les adelantamos la semana pasada. La policía local de Murcia recuperaba 4 pequeños coches de carrera en el barrio de La Paz. Habían sido sustraídos de un circuito de Nueva Condomina. Sí, bueno, pues nos llamaron anoche, más o menos las 12:40, que habían habido varios vecinos que habían llamado porque habían visto varios cares rodando por la ciudad. Se pusieron en contacto con nosotros, vinimos, comprobamos de que ciertamente nos faltaban 2 coches y nada,
Se ve que han sido pues 2 menores que han venido, han levantado la valla, han sacado 2 coches en marcha y han estado rodando por la ciudad hasta que o se han quedado sin gasolina o el aburrimiento los ha hecho pues dejar los coches abandonados y marcharse. Herido grave un hombre de 40 años en el incendio de su casa en Archena. Las llamas podían verse a través de las ventanas. Ocurrió hace muy poquito, a la 1 de la madrugada. Varias personas fueron rescatadas por los bomberos del consorcio. El herido ha ingresado en la unidad de quemados de La Risaca. Mi hijo empezó fuego en el edificio justo enfrente de casa y claro, pues nos levantamos y estaba todo esto ya, la policía había llegado. Lo que no habían llegado fueron los bomberos, que tardaron un poquillo más de lo que suele ser habitual. Y vino los bomberos, lo sacaron de momento al muchacho, salió por su propio pie, porque él salió por su propio pie agarrado a los bomberos, pero salía lo que yo pude ver, de que tenía los brazos bastante quemados. La Policía Nacional de Murcia ha detenido en Alicante y ha desmantelado una banda que se dedicaba al tráfico de drogas y al tráfico de armas. La operación se llama Operación Padrino, Goodfather, padrino en inglés. El líder de esta supuesta banda era... Un segundo. Para, Sergio, para. Este tío es el irlandés, el líder de la banda es el irlandés. Sergio, dile a Tony que ponga la otra música, que pinche la otra música. Rebobinamos. Ahora sí, como decíamos, la Policía Nacional de Murcia ha detenido a una banda liderada por un irlandés que se había afincado y asentado en la zona de la costa de Orihuela y Alicante. Los agentes habían detectado que un grupo enviaba paquetes postales a Irlanda con drogas. Se intervinieron 4, en el que se incautaron 4 kilos de cogollos de marihuana y 15 pastillas de medicamentos hipnóticos. Cuando hicieron los registros pillaron 4 kilos más de María y 11.000 pastillas más. Una intervención en la que han detenido al cabecilla de una organización delictiva, la cual traficaba con estupefacientes, enviándolo a Reino Unido e Irlanda. Hacían envíos por correo postal, introduciendo marihuana dentro del envío hacia Reino Unido e Irlanda. Ha habido 4 registros domiciliarios en los cuales se ha intervenido, además de los 4 envíos que estaban ya preparados para ser enviados, con 4 kilos de marihuana y 15.000 pastillas, otros 4 kilos de cogollos y unas 11.000 pastillas en los registros domiciliarios. En total hubo 6 detenidos y se practicaron, como decimos, 4 registros. ¡Policía, orden de registro! Pero ojo, que al margen de la droga, en una zona del jardín de la casa del irlandés se pilló algo muy pero que muy importante.
Sí, en uno de los registros, en el jardín de uno de los domicilios, había enterrado un revólver, el cual coincide con la marca y modelo de uno utilizado en un asesinato en Dublín en el año 1996. Se está esclareciendo si es el mismo o podría tener relación con este hecho. Pero es que este irlandés no es cualquiera, verán, se trata de este individuo, John Gilligan. Esta imagen es de hace más de 20 años. Este es el individuo que al parecer movía la droga en Irlanda. A este señor se le opuso esta señora, Veronica Guerin. Era periodista, trabajaba en el Sunday Independent y era la que estaba publicando las informaciones sobre las mafias de la droga. A Verónica la mataron en 1996. De hecho, su vida inspiró 2 películas. Precisamente se hizo con un arma que ahora podría ser la que se ha encontrado. Y es que esta, como decimos, es Veronica Guerin. Se llegó a hacer muy popular en Irlanda gracias a sus noticias y sus denuncias. También sufrió amenazas, pero renunció a tener escolta porque eso perjudicaría su trabajo. En los años precedentes incluso llegó a sufrir otro atentado con un disparo. La historia de su vida, como decimos, ha sido llevada al cine en 2 películas. El asesinato de Verónica fue un auténtico shock para la sociedad irlandesa. No se podían creer que las mafias del narcotráfico llegasen a matar a periodistas por contar lo que pasaba. La sociedad irlandesa se percató entonces de los problemas y la violencia que conllevaba ese consumo de drogas. Están viendo un reportaje de la época. Fue tal el trauma en el 96 que la clase política a instancias de la ciudadanía endureció las leyes y los castigos contra los narcotraficantes. Eso que ven es donde murió precisamente Veronica Guerin. Y este, como decíamos antes, es John Gilligan, el mafioso. Se cree que él ordenó la muerte de Verónica, pero nunca se le pudo condenar por ello. En cambio, en 2001 fue condenado a 28 años de cárcel por narcotráfico. En 2017 consiguió reducir su condena, salir de la cárcel y desaparecer. Pero no desapareció del todo. Estaba en Alicante, como decimos, y en el jardín de su casa guardaba algo que pitaba mucho. Los policías murcianos hallaron con un detector de metales un revólver de la marca Colt Python, el mismo modelo del arma usado en la muerte de Veronica Guerin. Se investiga si ese revólver es el que se pudo usar en el crimen, ya lo veremos. Les contamos ahora que se ha abierto una investigación por la muerte en extrañas circunstancias de una mujer hallada en su casa de Corbera, en Murcia. Será la autopsia la que determine las causas del fallecimiento de esta mujer de 47 años de edad que ha perdido la vida en la calle San Nicolás de la pedanía murciana de Corbera. Según el testimonio de la pareja de la víctima, él regresaba del trabajo sobre las 8 de la mañana cuando se ha encontrado a su pareja tirada en el suelo y ensangrentada. Hasta el lugar, hasta este domicilio, se han desplazado la policía local, la Guardia Civil, también una ambulancia, el forense y la Benemérita ya ha abierto una investigación. Se ha encontrado muerta, ensangrentada, es lo único. Si esto es una zona pero muy tranquila, aquí eso no ha pasado en la vida. Al ver que había ocurrido eso, pues he hecho una jarrica de manzanilla y he ido a darle. Pues abrimos nuestra crónica de tribunales y les contamos que ya hay veredicto para el hombre acusado de la muerte de Manuel Vidal. Nos referimos a este señor, este hombre, Nauris, que ya ha sido declarado culpable por el jurado popular del caso. El acusado confesó la semana pasada que en 2017 mató a Manuel Vidal para robarle en su casa de Espinardo. Como cabía esperar, el jurado ha declarado probados todos los hechos y por lo tanto ha emitido un veredicto de culpabilidad, dando por probado que Nauris acabó voluntariamente con la vida de Manuel Vidal y que es autorresponsable de un homicidio por esos hechos. La previsible condena será de 12 años de homicidio, sin que sea condenado por el robo, aun cuando este, al parecer, fue el móvil del crimen. El fallecido Vidal era un funcionario del IMAS de 57 años, amante de los viajes y de su mascota, una persona feliz y querida por cuantos lo conocían, nos contaban. Desde el hallazgo de su cuerpo, sus hermanos han vivido un calvario para poder ver ante la justicia a la persona que pudo hacerle esto a Manuel. Pues en parte aliviado,
porque la justicia ha hecho su papel, pero la pérdida de mi hermano no tiene reparación. Tengo un sabor agridulce, porque bueno, mi hermano no va a volver, pero por lo menos se ha hecho justicia. Hemos tenido que revivir todo otra vez. Todos los hechos, el visionado de la reconstrucción de los hechos, ha sido duro, pero ayer fue un gran alivio ver que todo el jurado votó por unanimidad que este sujeto era culpable. Pues le enviamos un saludo a Ramón, que estuvo aquí en este plató contándonos lo ocurrido. En este caso ya solo le falta la sentencia. Lo que no parece que esté tan claro o tan rápido de resolverse es el caso de la supuesta triple violación a 3 hermanas norteamericanas por parte de 3 afganos. Van a ver las imágenes de cuando en Nochevieja de 2020 se despedían 2 de las víctimas y 2 de los acusados, más bien en la mañana de Año Nuevo. Están en la estación de autobuses. La semana pasada ya les informábamos de que la Fiscalía pedía archivar el caso por las contradicciones que tenía el relato de las víctimas, pero el juez Ángel Garrote ha dicho que hay indicios suficientes y que las 3 hermanas se ratificaron en su declaración como víctimas. Y no solo eso, mantiene además las medidas cautelares que pesan sobre los acusados. Esto ha hecho estallar al abogado defensor de los afganos, que anuncia que va a recurrir el auto judicial y que apela directamente al juez Garrote. Señoría, me dirijo a usted ahora. ¿Cómo puede ser posible que una persona que acaba de ser violada se vuelva a acostar en otra casa con su violador? Señoría, ¿cómo puede ser posible que una persona que acaba de ser violada bese profundamente a su propio violador? Yo invito a su señoría a que lo vuelva a revisar, que lo vuelva a ver y que a ver si aplicando un poquito más de sentido común llegamos a la misma conclusión. Fuertes palabras, muy distintas de la opinión que tiene la otra parte. El abogado de las hermanas norteamericanas, Mariano Boa, afirma que existen indicios suficientes para poder llegar a juicio con esa acusación. Sino que existen unos informes forenses contundentes que corroboran periféricamente todo lo manifestado por las hermanas Coller. También ha quedado claro que no existe ningún interés espurio, no había seguro contra violación, no existe ningún tipo de huida, sino que estaban a disposición de la justicia en el día siguiente de los hechos, y evidentemente se ha dado una explicación a los vídeos porque se fingió efectivamente que iban a la estación de autobuses para poderse librar de sus agresores. La instrucción, por otro lado, no está agotada y existen indicios suficientes como para mantener el procedimiento, existiendo diligencias pendientes por un lado y por otro lado efectivamente el juez tiene que valorar todo el acervo probatorio y es en el juicio donde se tiene que ventilar si hay inocencia, si hay culpabilidad. Pues a ver si llegamos a juicio o qué ocurre. Cambiamos de asunto. En Lorca detienen a una mujer de 33 años por acuchillar a su marido. Al principio fue la propia sospechosa la que llamó para decir que su pareja estaba herida, pero ha sido la suegra quien con su testimonio ha ayudado a los policías a resolver el caso. Vino los médicos que ella llamó, fue ella la que llamó, porque veía que se moría, espérate, si se muere, sabía que había sido ella. Yo lo vi. Se encoge de hombros porque la historia, por más triste que sea, no tiene más vuelta de hoja. Uno de sus hijos resultaba gravemente herido este viernes con cuchilladas en el tórax. La nuera llamó al 112 y el herido tiene problemas en los pulmones, pero no se teme por su vida. Víctima y esposa fueron contradictorios en sus declaraciones. A mí me ha hecho mucho sufrir, me ha aguantado por mi hijo, se fue, lo puñaló y tuvo la esa de irse y dejarlo solo, para luego venir, llamarme a mí y que subiera. Y es que según esta vecina de Lorca, su nuera es mujer conflictiva y no es la primera vez que genera problemas. Dice que no se acuerda. Ella ha dicho muchas cosas. Ha planeado, ella la ha planeado, pero ella dice lo que le conviene porque ella tiene experiencia. Tras esto, la policía detuvo a la joven por la agresión y la señora espera que su hijo se recupere.
Pero si hay un caso de tribunales que nos llama la atención estos días, es el de este hombre, porque ayer tarde Pedro Sánchez Guirao, más conocido como el Karateka, a quien la Fiscalía pide 17 años de cárcel, a quien la Policía Nacional sitúa en la cúspide de un entramado criminal dedicado al narcotráfico, quien llevaba desde 2017 en prisión provisional, ayer salió en libertad de la cárcel de Campos del Río tras pagar 250.000 euros de fianza. Y no solo eso, no solo salió ayer después de estar casi 4 años preso preventivo, sino que hoy además la Audiencia Provincial ha informado que se suspende el juicio contra él y su supuesta banda criminal. Para hablar de este asunto nos acompaña aquí el hombre que le representa. Nos referimos al abogado José María Caballero Salinas. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Lo decíamos antes, nos atropellan los acontecimientos. Lo más reciente, se suspende la vista oral, se suspende el juicio por la situación de la pandemia. Era lo que veníais pidiendo. ¿Cómo valoráis este hecho? Pues lo valoramos con la tranquilidad que supone el hecho de no tener que enfrentarnos a una vista oral que en principio, por el número de personas, estaba prevista que se celebrara en el Salón de Actos de la Ciudad de la Justicia, que pese a ser pues una sala más grande que las habituales, para dar cabida a más de 60 personas con la distancia y sobre todo sin ventilación suficiente, porque no tiene ni una sola ventana, pues estamos oyendo todos los días las recomendaciones que están dando los expertos epidemiólogos, que no se acuda a lugares cerrados, que no te quites en ningún momento la mascarilla y en todo caso que salgas a la mayor brevedad posible de esos lugares cerrados sin ventilación. Y para nosotros estaba previsto este juicio, que iba a durar pues aproximadamente unos 3 meses, todos los días, ahí 5 horas en la sala de vistas, pues nos parecía que era meternos voluntariamente en lo que iba a suponer un contagio masivo prácticamente. Al margen de eso, ¿qué situación queda ahora? ¿Para cuándo puede ser que se señale este juicio? La providencia que nos ha notificado este mediodía, yo la he recibido aproximadamente a las 2:30, 3 de la tarde, dice que en las próximas semanas se señalará nuevamente. Lo que ya no sabemos es la fecha en la que se señalará. Lo previsible es que sea para dentro de... Yo he recibido ya señalamientos de juicios para aproximadamente, me parece que es para el año 2023, tengo ya señalamientos. Teniendo en cuenta las características de este caso, en el que habrá que buscar pues igualmente varios meses y encajar todo eso con la agenda de los aproximadamente unos 20 abogados que somos los que estamos ahí, pues entiendo que va a resultar ciertamente complejo. Difícil, claro. Cuanto más lenta, más ineficaz y por tanto menos justa esta justicia, porque vamos a llevar varios años ya con esa situación de indefensión por parte de los acusados y principalmente de Pedro, que hasta hace un día, hace apenas 24 horas estaba en prisión. Vamos a eso. 250.000 euros. Le tengo que preguntar lo que todo el mundo comenta en la redacción y en muchos sitios. ¿Cómo ha conseguido ese dinero Pedro Sánchez Guirao? Pedro Sánchez Guirao lleva 3 años y medio, como bien dice, en prisión. Primero salió su mujer, que estuvo en prisión después de que se le pusiera la fianza, pues me parece que fue aproximadamente un mes y algo, porque no tenía dinero para salir. Y yo sé que esta señora, desde que salió, en previsión de que a su marido, pues lógicamente se le pondría también la fianza correspondiente, pues ha estado haciendo pues tomando contacto con diferentes amigos, conocidos, empresarios que son amigos de Pedro, hasta recabar pues de unos y otros pues el dinero. Ya digo, en principio se ha estado peleando por intentar que se rebajara la fianza, pero esta señora se está moviendo. Ya digo, ayer pues ya se consiguió reunir pues entre todas las personas que estaban dispuestas a aportar. Por lo visto ya se reunió en los 250.000 euros, que fueron haciendo cada uno los ingresos que podían hacer y que entre todos sumaban esa cantidad. Buenos amigos tiene que tener, después de tanto tiempo, digamos, haciendo esa colecta porque está en prisión, para poder reunir esa fianza que era muy elevada. Sí, la fianza era muy elevada. A partir de ahora, por ejemplo, con esta novedad, ¿cómo ha reaccionado Pedro cuando ha sabido que se ha suspendido el juicio? Bueno, pues Pedro igual, Pedro con tranquilidad, en el sentido ese de que pues era una de las personas preocupadas, porque además en el juicio anterior se tuvo que suspender precisamente porque había varios de los acusados que habían dado positivo, y pensando que si se reunían ahí, si nos reuníamos tantas personas ahí, cada uno viniendo de orígenes totalmente distintos, pues era lo que podía ser un foco de contaminación, y que termináramos todo el mundo esperaba que este juicio se pudiera suspender y celebrarlo en su día cuando las condiciones de salud
estén de otra manera. Ha sido quizá muy continuo la salida de la prisión pagando la fianza y hoy la suspensión, quizá muy oportuno para él. No, vamos a ver, él quería... Eran dos temas distintos. Él quería salir, llevaba ya 3 años y medio en prisión provisional, él lleva pagado ya una pena que esto no se lo va a quitar nadie. Claro. El día de... Sea cual sea la sentencia, eso ya lo ha hecho. Esos 3 años y medio ya está dentro. Sí, ya le ocurrió anteriormente cuando tuvo otro procedimiento que también se había acordado respecto de él, la prisión provisional por un delito de asesinato por el que venía acusado él, que luego resultó absuelto. Y ahí lo que pasa es que entonces estaba en prisión por otra causa y se le aplicó. Pero ahora mismo, si mañana o el día que se celebre el juicio sale absuelto, los 3 años y medio que lleva privado de libertad, eso es algo que no tiene reparación de ninguna manera. Por eso es por lo que yo siempre me he manifestado tan en contra de la prisión provisional. Es lo único que una persona no puede ver resarcido. Es decir, el tiempo que se le ha quitado de vida, eso no se le va a conceder la reparación de ninguna manera. Pues vayamos al meollo de los cargos. Le piden 17 años, la cúspide de un grupo criminal, casi 300 kilos, decía, más de 250 de marihuana, armas militares, de todos estos cargos, porque él, en los últimos años, lo hemos visto a través de sus escritos, él pedía otra línea de la investigación y que se investigasen otras cosas que parece ser finalmente no se han hecho. ¿Cómo se va a declarar el día que salga el juicio? ¿Cómo va a abordar esos cargos y esas acusaciones contra él? Pues él va a mantener, como ha hecho siempre, su absoluta inocencia. Él ha mantenido la rotunda inocencia respecto de todo aquello que se le venía acusando. Él se dice que es el líder de una presunta organización que se había puesto de manifiesto por una persona que resulta que es la persona, el único que hasta ahora ha quedado acreditado que tiene relación con él, con ese piso donde aparecen, se dice, que aparecen unas armas y una droga, ¿vale? La única persona que se dice que tiene relación con él, dicho por testigos que son los dueños del piso, el que les pagaba el piso hasta el último mes, hasta el mes que se produjo la detención, era esta persona, ¿vale? Ese supuesto arrepentido. El supuesto arrepentido, el testigo protegido, que se ha celebrado un juicio respecto de él independiente, en el que, bueno, se le ha tratado de una forma muy distinta a los que están aquí metidos. Pues habrá que esperar quizá a 2023 o 2022 a ver cuándo sale el señalamiento, pues para ver cómo aborda esos cargos. Hay otro asunto, letrado, que quería hablar con usted, y es el caso de la Escuela Taurina de Murcia, cuyo uno de sus colaboradores ha sido detenido e ingresado en prisión por presuntos abusos sexuales a al menos 10 alumnos. José María, usted representa a la Escuela Taurina, pero ha habido al respecto algunos incidentes en el sentido de que no se ha permitido a la escuela personarse en esta causa, que está en su punto inicial de instrucción más o menos, lleva 1 mes y medio, casi 2 meses aproximadamente en prisión provisional este señor. ¿Cuál es la posición que sigue manteniendo la escuela o que sigue solicitando al juzgado? La posición que sigue manteniendo la escuela y que hemos recurrido en apelación ante la audiencia es que tiene perfecto derecho la escuela a personarse como acusación particular, porque ha resultado muy seriamente perjudicada por todos estos hechos. Es decir, la Escuela Taurina está en boca de mucha gente que además están haciendo toda clase de comentarios, algunos de ellos que, bueno, ahí están y en su momento se verá, pero ya digo que se están haciendo comentarios de todas clases en relación con la escuela y por eso entendemos que la Escuela Taurina está perjudicada y muy perjudicada. Hace muy poco tiempo en Murcia se ha celebrado un caso en el que una persona, profesor de un colegio, el colegio ha estado de acusación particular y al final se le declaró responsable civil subsidiario, y nadie, ni el juzgado de instrucción ni la audiencia, en ningún momento pusieron ninguna pega para que se pudiera ostentar esa doble condición. Aquí, sin embargo, se dice que como en su día podemos ser, pese a que en ese caso y de lo que han dicho los medios de comunicación, sabemos primero que hay diversos afectados que no han tenido ninguna relación con la Escuela Taurina. Por los comentarios que hemos oído, gran parte de los hechos o la mayor parte de los hechos se han cometido presuntamente en el domicilio de este señor o en esa otra vivienda donde tenía la camilla, es decir, sin ninguna relación con la escuela. Pero pese a todo, se sigue manteniendo que la escuela es responsable civil o que puede serlo, y que por eso no admite la personación como acusación particular. Y mientras se dilucida esto, la escuela sí ha sufrido la baja de algunos de los alumnos en este impasse, en esta situación tan difícil. Sí, no, hay una situación
que desde que estos hechos salieron a la luz y empezó a generarse ahí una serie de, ya digo, rumores, comentarios, todo tipo de bueno, como ocurren estas cosas, cuestiones que se han tergiversado absolutamente, pues al final se enrarece el ambiente y empieza cada uno a tomar las decisiones que, oye, que cada uno es libre y de decir o de hacer lo que estime oportuno. Lo que ocurre es que cuando uno habla y esos comentarios suponen imputar a terceras personas la comisión de hechos delictivos, etcétera, etcétera, en su día, es decir, cuando uno ha hablado y por activa y por pasiva dice que otras personas han cometido delitos y que sabían y que han encubierto, etcétera, etcétera, eso al final, pues, de lo que uno dice, lógicamente tiene que responder. Pues ya veremos si a lo mejor tienen que responder, porque hay una cuestión, y ya vamos terminando, letrado, que de la que sí se habla y se pide respuestas a la escuela, y es que se habla de una reunión en 2016 en la que se puso en conocimiento de los directivos que había rumores sobre esta persona, sobre lo que podía hacer, y que eso se trasladó a la Junta Directiva. Pero ustedes siempre han mantenido que esa información, esa reunión nunca existió. No, en absoluto. Hemos dicho que estas de las cuestiones que se han tergiversado rotundamente. No fue en 2016, fue, me parece, a finales de 2015, y no tuvo nada que ver con estos hechos. Precisamente yo creo que esta es una cuestión, o sea, que pone de manifiesto cuál era la postura. Aquí se hizo llegar a la dirección de la escuela taurina un anónimo en el que se decía que este señor en público había hecho un comentario sobre la higiene personal de uno de los alumnos al que había tratado así, de esa forma, es decir, había hecho un comentario que era inapropiado en cuanto a la higiene personal, y que eso se había hecho en público y que ese tipo de actitudes pues no parecían que fueran correctas. Y entonces, cuando ese anónimo llegó a la escuela, se convocó una reunión con los padres para aclarar los hechos y ver qué estaba pasando ahí. La gran mayoría de los padres en esa reunión manifestaron su apoyo a la escuela y dijeron que no había ningún tipo que ellos tenían intención de seguir. O sea, se aclararon los hechos y se siguió adelante con el tema, pero no es cierto ni que fuera por este tipo de hechos. Precisamente lo que parece evidente es que si por un comentario que pudiera haber sido más o menos ofensivo respecto de la higiene personal de este alumno se convocó una reunión y se trató de esclarecer qué es lo que había, pues con mucho más motivo, si se hubiera tenido la más mínima sospecha de cualquier otro tipo de conducta más grave que esta, pues evidentemente se habrían adoptado inmediatamente las medidas que se hubieran considerado oportunas. Pues hay que dar clara la postura de la escuela, estaremos atentos a ver qué ese recurso, si se pueden presionar o no, y esperemos que se aclare todo por el bien tanto de las víctimas como de los alumnos de la escuela. José María Caballero Salinas, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muy amable. Buenas noches. Ahora les informamos del rescate de una persona que quedó herida en Monte Roldán, en Cartagena, y hubo de ser evacuada por helicóptero, por aire con el helicóptero. El sendero donde ha tenido lugar el rescate es parte de la ruta del Cristo de los Buzos, en Roldán. El accidente tuvo lugar a media mañana del lunes, a las 11:15. El 112 recibía la llamada informando de que había un senderista herido y que no podía moverse por sí solo. Debido al escarpado de la zona, la ambulancia no podía llegar y a causa de que estaba lejos de la costa tampoco podía salir por mar. Así que se optó por la evacuación aérea. No había pasado ni media hora cuando el helicóptero ya sobrevolaba la zona. Bomberos del 6 de Cartagena ayudaban a acercarlo a un punto más propicio para subirlo. Bomberos del consorcio y el grupo aéreo de rescate procedían a izarlo en la camilla. Es una maniobra arriesgada, por eso le acompaña al herido uno de los bomberos y un cabo sujeto desde tierra evita que ambos den vueltas. En cuanto subió al helicóptero, fue trasladado al Hospital de Santa Lucía. Aquí detrás había también otros 5 o 6 coches de Guardia Civil y no me han dejado pasar. Hemos visto cuando han sacado a 2 hombres y ya está. Lo he dicho ya a ellos, digo, ¿qué pasa aquí? Digo, esto es muy raro. Que está ahí encerrado, el que le pegó la puñalada, dice. Tenemos, creo que es un familiar suyo, creo que es su abuela la que vive aquí, posiblemente estaría escondido aquí. Les hablamos aquí hace unas semanas de la muerte ocurrida a un joven el pasado 3 de octubre en San Pedro del Pinatar. Pues bien, ya hay novedades, se ha levantado el secreto de sumario sobre ese caso. En primer lugar, aquí tienen el posible arma homicida, un cuchillo con restos de color rojo, como dijo la Guardia Civil, hallado en la vivienda donde se escondía el presunto autor de la muerte de Juan Francisco Rebellón, en una casa de Pozo Estrecho.
El viernes 9 de octubre, la Guardia Civil procedía a llevarse a los detenidos. Primero, los guardias sacarían al supuesto autor del homicidio, al más joven, y también fue debidamente escoltado hasta el vehículo de la Benemérita. Después sacaría a la persona que al parecer podría ser un pariente o la pareja de su madre, que podía tener ahí escondido al presunto homicida. Se trataría, como decimos, de su padrastro o pareja de su madre. Lo habría tenido acogido mientras eran buscados. Esas detenciones tuvieron lugar tras 5 días intentando localizar al sospechoso. Lo hallaron en una vivienda propiedad de su abuela en Pozo Estrecho, en esta calle Colibrí. Desde el mediodía del viernes 9 de octubre se desplegó en la zona para esclarecer el crimen ocurrido a la Guardia Civil. Allí, esperando, se veía a un guardia civil en la puerta, como si estuviera nervioso esperando los resultados. Por lo que yo por ahí están diciendo que es de eso de San Javier, lo que pasó de San Javier, el apuñalamiento ese de San Javier, que está ahí encerrado, el que le pegó la puñalada, dice. La muerte de Juan Francisco se produjo por un ataque con una arma blanca y el pobre murió desangrado casi en el acto. Recibió varias puñaladas en la calle La Tierra. Ocurría hacia las 3 de la tarde. Pese a los esfuerzos de los servicios sanitarios que llegaron rápidamente, la víctima no pudo superar la gravedad de las heridas y falleció. Y vamos, una persona que ha fallecido es lo único que puedo, lo que he oído, es lo único. Siempre oigo voces y eso, pero yo desde luego no me imaginaba nada de eso, ¿eh? Pues una vez que se confirmó el fallecimiento del acuchillado, la Guardia Civil comenzó a investigar el caso como un homicidio. La víctima había perdido tanta sangre que los investigadores siguieron el rastro de gotas de sangre hasta que a 300 metros de distancia de donde yacía el cadáver de Juan Francisco llegaron al domicilio donde se había iniciado todo. Planteamos la primera pregunta: ¿cómo fue el enfrentamiento que acabó en esa muerte? Ricardo comienza a hablar con su pareja Rosa María, pero tras observar en el interior del domicilio a Rebellón, él mismo se baja del vehículo y se dirige hacia Juan Francisco con la frase: «Oye, vamos a arreglarlo tú y yo». Así lo decía uno de los testigos a la Guardia Civil, pero otros, por ejemplo, vieron cómo se agredían con palos. De hecho, la inspección ocular de la Policía Judicial encontró varios objetos contundentes como garrotas típicas de etnia gitana, palos doblados por los golpes e incluso cruces y relojes desperdigados por la zona. Segunda cuestión: ¿por qué Ricardo y Juan Francisco se enfrentaron? Pues porque el fallecido, al parecer, podría haber mantenido una relación con la pareja del otro. Juan Francisco mantenía una relación sentimental con la mujer del presunto autor de los hechos, Rosa. De hecho, el fallecido se había hecho un tatuaje en el pecho recientemente con el nombre de la chica. Se adivina perfectamente la R de Rosy. El resto no se ve porque las imágenes son tomadas de la autopsia del cadáver y estaba el pobre manchado de sangre. Aclarado el posible móvil, identificado el supuesto autor, a los guardias solo les tocaba localizarlo y así lo hicieron. Me han dicho que estaba una guía secreta de esto durmiendo anoche, a lo de mi casa. ¿Que estaba haciendo guardia o algo? Eso dice. Buenas. Ponte la mascarilla. Anda. Pues antes de la mascarilla, ya lo decía este hombre, lo han oído y lo están viendo. Los guardias hicieron seguimiento desde las azoteas de Pozo Estrecho al presunto autor del apuñalamiento y al posible encubridor, la pareja de su madre con quien vivió sus días. El presunto encubridor, que decimos, quedó en libertad, pero Ricardo, el supuesto homicida, fue a prisión provisional. La semana que viene, los testigos acudirán al juzgado a declarar, al juzgado de San Javier. Hemos querido hablar con el abogado del hombre que está en prisión, de Ricardo, para saber cómo está el caso. Bueno, estos momentos son momentos duros, y más cuando pesa sobre él una acusación de homicidio. En un primer momento él no declaró, se acogió a su derecho a no declarar. Sí que es cierto que ha mantenido que es inocente y esa es la línea de actuación que llevamos, el defender su inocencia. Hay ciertos testigos que ven a la víctima golpear con un palo a mi cliente, incluso que en se introduce en su vehículo. Pudiera ser que hay ese ataque previo y que pudo haber una agresión con un efecto defensivo. Desde esta defensa se desconoce esa motivación. Como digo, nosotros no la compartimos. De momento lo que se ha manifestado por mi cliente es que es inocente, con lo cual nosotros negamos que haya ningún tipo de motivo, como digo, de carácter sentimental. Como digo, es un momento muy prematuro. Yo creo que hasta que esas testificales no se sucedan en el juzgado, pues no se arroja la luz.
Pues eso, al margen del móvil, lo que se va a enjuiciar es la muerte de este hombre y fundamental será la declaración y la ratificación de los detalles de los testigos en el juzgado. Nos vamos ahora a otros casos, a la lucha contra el narcotráfico. Nos vamos a nuestra sección de narcos. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansio mojar, que temo ahogar, te amo. I'm gonna wake up, yes and no, I'm gonna kiss some part of, I'm gonna keep this secret, I'm gonna close my body now. Se lo contábamos la semana pasada, pero ahora se lo vamos a contar con todos los detalles. Y es que a las 7:30 de la mañana la Guardia Civil tomaba varias calles en la urbanización Playa Sol de Puerto de Mazarrón. El objeto era 2 inmuebles ocupados por hombres de origen magrebí que se hacían notar mucho en la zona. Yo supongo que cuando viene mucha gente, y además que no los he visto yo salir a trabajar ni nada, tienen ahí la furgoneta en coche, y esa casa de alquiler tiene que costar una pasta gansa. Bueno, ellos no tienen ni para pagar eso. Solución, pues el trapicheo de la droga. El trapicheo, ya lo decía él. En las imágenes se aprecia cómo los agentes de Ledoa, el equipo de delincuencia organizada y antidroga, miran hacia el techo en una especie de trastero. Creen que hay algo raro ahí. A continuación se ve que hay cierto movimiento entre los guardias fuera. Se va a ver como uno de los miembros de la USECIC, los llamados linces, introduce unas herramientas, una pata de cabra y martillo. Ahí están señalando los guardias la parte de arriba. Vemos a la judicial y ahí estamos viendo las herramientas que están introduciendo en ese trastero. Habían descubierto que había un falso doble techo con paquetes dentro. Y tanto que sonaban las trompetas. Hasta 200 kilos de hachís pilló la Guardia Civil en estos registros. A partir de ahí fueron sacando a los detenidos. El supuesto líder sería el de rojo. Pero luego habrían desmantelado a todo el supuesto grupo criminal. En total fueron 6 los arrestados, 4 en Murcia, 2 más en Níjar, Almería, donde hubo otro registro. De los 6 detenidos, 5 ingresaron en prisión provisional. Tras los registros domiciliarios se llevaron a cabo 2 más en los locales comerciales. Se trata, por un lado, de esta tetería que están viendo en la zona de Bahía. Llevaba un tiempo cerrada y se veía muy poca actividad. Lo que sí vieron movimiento fueron los vecinos cuando llegaron los guardias. Y he visto muchos tipos de coches de policía con pasamontañas y me ha llamado la atención. ¿Vos? Pues hija mía, mal. Eran muchos coches, 4 o 5, diferentes tipos de coches, de incógnito y de la Guardia Civil. El otro local fue una tienda de ropa en la que nadie compraba ropa en el centro de esa zona. Se trata de un comercio ubicado justo en una esquina, pero en la que los vecinos aseguran que no entraban clientes, algo que chocaba mucho con los coches de alta gama que usaban sus propietarios o gerentes. Ha venido la policía y se ha llevado un hombre que estaba ahí. Pero en la tienda de ropa. Sí, pero ¿se sabe por qué? Porque supuestamente vende droga. Y entonces los locales que él tiene son como una tapadera. Sí, es una tienda de ropa, pero ahí no entra nadie a comprar.
Y el hombre pues lleva Mercedes, BMW. Si un tío no trabaja, ¿qué pasa? Porque llevas todo eso. No lo llevo yo, que pringo aquí 6 días a la semana. Gracias al experimentado ojo de nuestros reporteros gráficos pudimos ver desde la calle dos cosas de interés en el interior de esa tienda. En primer lugar, que alguien se había dejado olvidado en el mostrador un rollo de cinta de la Guardia Civil. Y en segundo lugar, que en el suelo había una caja de lo que aparentemente son medicamentos. Este grupo de detenidos también traficaban con medicinas para hacer drogas, que se les incautaron 200.000 comprimidos de medicamentos. Hemos sabido que son medicamentos semejantes al Ritrovil, que contiene clonazepam, cuyo principio activo son las benzodiazepinas, que son un depresor del sistema nervioso, y en Marruecos son usados para hacer Carcubi, una droga anestesiante de baja calidad para los más pobres. Y seguimos en la lucha contra el narcotráfico, pero esta vez en Santo Ángel, en Murcia. Y es que allí, en esta espaciosa casa que se veía desde fuera, efectivos de la Benemérita de Alicante, con apoyo de la USECID de Murcia, procedieron al registro del inmueble. En su interior había una gran plantación de marihuana con una sofisticada instalación. Los guardias sacaron auténticos sacos de marihuana, de los que se usan para coger arena en la construcción, pero llenos de cannabis en esta ocasión. El único detenido fue un hombre de origen británico que vivía allí desde hace 2 años en calidad de inquilino y pagando un alquiler. Pues simplemente Guardia Civil, que estaba, desde aquí se veía el balcón solamente y había Guardia Civil. Han encontrado una plantación de marihuana con unos semilleros también y demás, y la verdad que me ha pillado por sorpresa porque estaban diciendo que echaba olor, pero yo la verdad que cuando pasaba por esa zona no encontraba olor ninguno, la verdad. La instalación que tenía montada era tan grande que por la tarde del pasado martes todavía estaban sacando materiales, luminarias, cables, filtros de carbono, aires acondicionados, de todo. Cambiamos de asunto, pero no de ciudad, porque la policía local de Murcia descubre una plantación de marihuana cuando acompañan a una comisión judicial al desahucio de una vivienda en el Palmar. Dentro del inmueble había una puerta con candado y detrás de la puerta esta instalación con varias plantas. Los agentes han dado parte para que se abra la consiguiente investigación judicial. Por debajo pueden ver que hay luz en el interior. Proceden a descerrajar esa puerta y acceden a la habitación, y en el interior observan una plantación de marihuana que contiene varias plantas. En Águilas, un conductor ha sido detenido cuando huía con 153 kilos de hachís, estos que ven. El hombre de 34 años ha protagonizado una persecución de película por la vía rápida de Lorca a Águilas, queremos decir. Se fugó de un control de la Guardia Civil conduciendo marcha atrás, pudiendo agredir incluso y malherir a los guardias civiles, que lo interceptaron finalmente. Bueno, y ahora vamos concluyendo ya nuestro tiempo, esto es lo que había, pero la próxima semana contaremos historias tan interesantes como esta. Por ejemplo, una agresión en Lorca acaba con una persona fallecida y otra muy malherida. Un caso que se tiene que esclarecer para saber qué fue lo que ocurrió y cómo tuvieron lugar esos hechos. Pero historias como esta, o más interesantes aún, se la contaremos la próxima semana, si la pandemia no nos deja. Pero hasta entonces ya saben lo que decimos aquí. Para cualquier suceso, código 112.